de la ciudad de Oaxaca de Juárez y como toda oaxaqueña es amante de la buena cocina y del chocolate, pero su mayor pasión es el análisis y la probabilidad. Sandra realizó sus estudios de licenciatura y maestría en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tuvo una fuerte inclinación hacia el análisis matemático y la topología, pero fue en ese mismo tiempo que tomó un curso de probabilidad que le permitió tomar la decisión de continuar sus estudios hacia esa dirección. Al terminar sus estudios de maestría, decide realizar sus estudios de doctorado en matemáticas con especialidad en probabilidad y estadística en el Centro de Investigación en Matemáticas bajo la dirección del doctor Juan Carlos Pardo, quien cotutela con el profesor Andreas Cipriano de la Universidad de Bath. Ella se interesa a modelos de dinámica de poblaciones con diferentes tipos y este tema le ha abierto las puertas a la comunidad de superprocesos en China, país que visita regularmente. Al término de su doctorado, Sandra obtuvo la prestigiosa beca Newton International que otorga la Royal Society del Reino Unido para su estancia postdoctoral en la Universidad de Bath. A Sandra le interesa estudiar las propiedades. Al terminar su doctoral, Sandra se incorporó como investigadora en el Departamento de Matemáticas de Probabilidad y Estadística de Limas en la UNAM. A Sandra le interesa estudiar las propiedades trayectoriales de procesos de Markov, procesos multitipos y las probabilidades de extinción y explosión de procesos de ramificación, así como su aplicación a modelos estocásticos en biología. Siempre ha estado abierta a explorar y aprender nuevas temáticas y Sandra mantiene una estrecha colaboración con investigadores del Reino Unido, China, Francia, Hungría y por supuesto México. Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Yasmín, por la invitación. Es un placer estar aquí y ser plenaria. Yo voy a hablar sobre lo que hago de investigación. Entonces, eso es los procesos de ramificación. Entonces, ¿qué hacen estos procesos? Pues son representaciones matemáticas que modelan el tamaño de una población asexual, es decir, solo necesito de un individuo para la reproducción y no dos, y cuya ley de reproducción, pues, no sé, depende de ciertas leyes. Entonces, lo que uno quiere analizar es, pues, qué va pasando con la población, si su comportamiento asintótico, o si se va a morir, o qué va a pasar. Entonces, cuando nosotros tenemos generaciones discretas e individuos indistinguibles, esto ya está muy estudiado, son los procesos de Galton-Watson. Entonces se conoce su comportamiento asintótico, se conoce su genealogía, se sabe cómo el ambiente afecta a la población. Pero muchas veces es mucho mejor pensar no solo en individuos indistinguibles, sino que uno puede pensar en individuos de diferentes tipos. Por ejemplo, si uno tiene virus, podríamos pensar que las mutaciones son nuevos tipos de individuo. O si uno quiere analizar el tamaño de una población de células normales y cancerígenas, es mejor pensar en dos tipos de individuos. Una generalización mucho más real es pensar que no todos los individuos viven en la misma generación, sino que su genealogía se va traslapando. ¿Qué significaría esto? Pues significa que cada persona o cada individuo tiene un reloj exponencial y cuando este reloj suena, pues el individuo se reproduce y muere. El problema con este tipo de modelos es que si uno tiene muchos individuos, es difícil contabilizarlo, como que uno se pierde entre tantos nacimientos y muertes. Entonces, una forma de arreglarlo es hacer un límite cuando reparametrizamos el tiempo y el espacio. Entonces, lo que nosotros tenemos o obtenemos es un proceso que va evolucionando en el tiempo, pero ahora ya no pensamos en un número entero de individuos, sino pensamos en masa. Es masa que se va moviendo en el tiempo. Entonces, lo que yo realmente hago es eso. Quiero ver cómo evoluciona la masa, ya sea masa
de diferentes tipos, entonces lo podemos pensar como masa de colores, o ya sea masa que está afectada por el ambiente. Entonces, para que se den una idea de eso, yo hoy solo les voy a explicar todos los casos discretos. Entonces, los procesos de ramificación, no controlo el sonido, realmente tienen aplicaciones en diferentes áreas. Como dije, tienen aplicaciones en biología. Nosotros los podemos ocupar para analizar moléculas, para analizar el cambio de genes, para analizar cómo va creciendo el tamaño de una población. Se pueden utilizar en física. De hecho, yo conozco gente que ocupa los procesos de ramificación para energía nuclear. Entonces, lo que hacen es como medir, tienen el neutrón, choca con algo y crea nuevas partículas. Entonces, pues se va ramificando. Esto lo pueden modelar como algo multitipo, porque lo que necesitan saber es el ángulo que están teniendo y la velocidad. Podríamos pensarlo como demografía, entonces tal vez no como algo sexuado, pero pensando nada más mujeres que dan hijas mujeres, o cómo se transmite el apellido paterno. O podríamos analizar diferentes grupos étnicos, como qué va pasando con subpoblaciones, si alguna subpoblación se va a extinguir, no se va a extinguir, qué pasa con el total. Finalmente, podríamos analizarlo en comunicaciones, pues como un archivo, un correo electrónico, un spam, o no sé, algo se va moviendo. Entonces, el proceso de Galton-Watson apareció en 1874, era una pregunta que Galton tenía y era sobre la extinción de familias. Él se preguntaba por qué en la aristocracia inglesa, a pesar de que la población iba creciendo más y más, había como subpoblaciones de la aristocracia que se extinguía. Entonces su pregunta era, imaginemos que tenemos un individuo. Este individuo puede tener 0, 1, 2 hijos o los que queramos con ciertas probabilidades. Probabilidad P0, P1, P2 respectivamente. Y además, cada uno de estos nuevos individuos tiene las mismas probabilidades de tener individuos. Entonces la pregunta era, ¿hay algún momento en el cual mi población se extingue? ¿O puedo predecir si después de N generaciones ya no va a haber nuevos individuos? Entonces, un dibujo sería como este. En este caso empezamos con un individuo. Este individuo tuvo 3 hijos y después el primer individuo o el primer hijo tuvo 2 hijos, el segundo no tuvo y el tercero otra vez 3. Entonces, lo que nosotros queremos analizar es qué pasa a largo plazo, ¿no? O sea, ¿qué condiciones le puedo yo pedir a mis probabilidades para que mi población se extinga o para que mi población sobreviva, ¿no? Y si sobrevive, ¿qué tanto crece? Entonces, esa pregunta vamos a ponerla en términos de reglas. Vamos a denotar por Z0, Z1, Z2 el número de individuos que tenemos en la generación 0, en la generación 1, en la generación 2 y así. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Pues la primera es que el tamaño de la enésima generación, si nosotros conocemos el tamaño en la enésima generación, para saber qué pasa en la siguiente, nos basta con esto. Es decir, no nos va a importar qué hicieron nuestros antepasados. La segunda es que diferentes individuos no interfieren con otros. Es decir, el número de individuos que yo pueda tener no van a estar afectados por los que tuvo mi prima o mi hermana o alguna amiga o así. Pero todos van a tener las mismas probabilidades de tener hijos. Y finalmente, si hay una generación donde Zn es igual a 0, entonces a partir de ahí todas son 0. Y pues eso es porque no hay generación espontánea. Entonces, recordando que Zn es el número de individuos en la generación n y que tenemos que P0 es la probabilidad de no tener hijos, P1 la probabilidad de tener un hijo y así, ¿cómo pondríamos esto de manera matemática? Entonces,
¿Ven si hago el apuntador o mejor lo señalo con la mano? ¿Sí? Ok. Imaginemos que estamos en esta generación de acá. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuántos individuos tenemos en la siguiente generación? Pues lo que nosotros necesitamos saber es cuántos individuos tuvo esta primer persona, o tuvo 2. ¿Y cuántos individuos tuvo esta de acá? ¿Y cuántos individuos tuvo cada uno de estos? Y lo que hacemos es hacer una suma de todas estas variables aleatorias. Entonces, así lo podemos definir, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una colección X y N que nos va a decir cuántos individuos tuvo la persona o el individuo Y en la enésima generación. ¿Okay? Necesitamos que todas estas sean variables aleatorias independientes, o sea, que no tengamos interacción entre ellos y que tengan las mismas probabilidades. Es decir, vamos a denotar por pk la probabilidad de que mi variable sea igual a k, o sea, la probabilidad de que yo tenga k hijos. Entonces, dado que yo conozco cuántos individuos tengo en la generación Z0, vamos a definir el proceso de Galton-Watson de manera recursiva. O sea, vamos a definir Z en el tiempo n+1 como la suma de cuántos individuos yo tuve en la generación anterior de cada una de estas variables aleatorias X y N. Entonces, ¿qué propiedades tenemos? La primera, de donde viene su nombre, es la propiedad de ramificación. Esta nos dice que si nosotros empezamos con un individuo y vemos cuántos hijos tuvo en la generación T, y empezamos con otros 2 individuos y vemos cuántos hijos tuvieron en la generación T, es lo mismo en ley que contabilizar cuántos individuos tuvo una población que empieza con 3 personas. Y bueno, para conocer otras propiedades necesitamos trabajar un poquito más con variables aleatorias. Entonces, dada una variable aleatoria, la que sea, vamos a definir por pk la probabilidad de que esta variable sea igual a k. En nuestro ejemplo es la probabilidad de tener k hijos. Entonces podemos definir la media del número de hijos como la variable mu. Entonces sería la esperanza de nuestra variable x. ¿Y qué es? Pues es la suma de igual a 0 hasta infinito de i por la probabilidad de tener exactamente i hijos. En términos de nuestras P's es la suma de i por p a la i. Otra función que es muy importante es la función generadora de momentos. Esta se define como, para cualquier número en el 0, 1, es la esperanza de s a la x. Es decir, es la suma de i igual a 0 hasta infinito de s a la i por p a la i. Se llama así porque derivándola, yo puedo encontrar todos los momentos de mi función y la caracteriza. Entonces, ¿qué cosas importantes sabemos? Es que nuestra función se puede probar que es convexa, se puede probar que f en 0 es igual a p0. ¿Por qué? Porque 0 a lo que sea es 0, excepto si es 0 a la 0, que es 1. Entonces, en nuestra suma, pues el único término que nos sobrevive es el P0. Además, se puede ver que f de 1, entonces si aquí el s es igual a 1, sería la suma de nuestras probabilidades, y pues sabemos que es una probabilidad, esa suma es 1. Y finalmente, como dije, lo de la generadora de momentos. Si nosotros derivamos f y lo evaluamos en 1, tendríamos que la suma de i igual a 0 hasta infinito de i por s a la i menos 1 por p a la i. Entonces, evaluando en 1, la s nos desaparece y solo nos queda la definición de la media. Entonces, hasta ahora nosotros lo que tenemos es la función generadora de momentos de el número de hijos que puede tener un individuo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que a partir de esta encontremos la función generadora de momentos de cuántos individuos yo tengo en la generación n?
Entonces, lo que uno tiene que hacer es ocupar la propiedad de ramificación. Entonces, si definimos fn de s, la función generadora de zn, es decir, la esperanza de z de s a la zn, entonces, en la primera igualdad, lo que ocupamos es la definición, que zn es la suma de i igual a 1 hasta zn menos 1 de nuestras variables aleatorias x y n. Después, lo que hacemos es condicionar o conocer cuántos individuos yo tenía en la generación n-1. Entonces, de aquí pasaríamos a que es la suma de S a la suma del número de individuos que yo tengo en la generación anterior por la probabilidad de tener esos individuos. Y después lo que vemos aquí es que son variables aleatorias independientes con la misma distribución f de s. Entonces, la suma, por ser independientes, nos sale como un producto y tenemos el producto de la misma función f de s. Entonces tenemos la suma de f de s a la k por la probabilidad de zn-1 igual a k. Pero esa es la definición de la función generadora de momentos de la variable zn-1. ¿En qué valor? Pues en el valor f de s. Entonces, nosotros tenemos que fn de s es fn-1 o la composición de fn-1 con f en s. Entonces, solo por este cálculo, nosotros podemos calcular en promedio, en la generación n, cuántos individuos tenemos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues hay que derivar y evaluar en 1. Entonces, derivamos y evaluamos en 1 y la esperanza de Zn, o sea, el promedio de individuos en la generación n, tendría que ser la derivada de aquí, por regla de la cadena, es fn-1' en f de 1 por la derivada de f' en 1. ¿Okay? Y hacemos esto, lo vamos iterando hasta terminar, y recordemos que f de 1 es 1, que f' de 1 es nuestra media mu, y haciendo esa iteración vamos a tener el producto de mu n veces, es decir, tenemos mu a la n. Y pues aquí podríamos pensar, ¿qué pasa si en promedio yo tengo menos de un individuo? Entonces, si en promedio yo tengo menos de un individuo, yo tengo el número mu a la n, entonces cuando n es muy grande, eso se nos va a ir a 0. Entonces, nada más de aquí podemos decir que cuando en promedio tenemos menos de un individuo, entonces en media nos vamos a 0. Y lo mismo, si en promedio tengo más de un individuo, entonces estamos multiplicando un número que se va haciendo cada vez más y más grande. Entonces, en media se nos va a ir a infinito. Y cuando la mu es igual a 1, pues hasta ahora no sabemos. Pero en realidad sí se puede saber mucho más. Se puede probar que si nosotros definimos la probabilidad de extinción Q como la probabilidad de que haya un momento en el que yo sea 0, entonces esta probabilidad es la raíz no negativa más chica de S igual a F de S. Y además, nuestro proceso se extingue casi seguramente, es decir, Q es igual a 1, si y solo si mu es menor o igual que 1. ¿Y eso por qué? Eso lo podemos ver geométricamente. Entonces, este es un dibujo donde lo único que nosotros sabemos es que F es convexa, o sea, tiene esa forma como de, no sé, algo así. Empieza en P0, ¿no? Que son estos dos puntos. Y sabemos que en 1 vale 1. Entonces, en el primer caso, vamos a pensar que la media, la mu, es menor o igual que 1. Entonces, si pensamos en la derivada, nuestra derivada tendría que, esta raya la identidad. Entonces, la derivada, como que la pendiente va a ir por abajo de la identidad. ¿Okay? Pero la tenemos que poner en el 1.
Entonces tenemos una función convexa con pendiente como por arriba de la identidad. Entonces el único punto donde cruza con la identidad es el 1. Mientras que en el segundo caso, pues nuestra pendiente es mayor que 1. Entonces en comparación con la identidad vamos a tener algo mucho más empinado. Pero hay que ponerlo donde en s igual a 1. Entonces tenemos una función convexa mucho más empinada. Entonces va a haber un único punto, que intersecta, bueno, diferente del 1, donde se intersecta con la identidad. Y este único punto es la probabilidad de extinción. Y entonces, ¿a qué hemos llegado? Pues que tenemos una clasificación de nuestro proceso. Tenemos el caso subcrítico, cuando mu es menor que 1, y aquí sabemos que en un tiempo finito nuestra población se extingue, y en promedio el número de individuos vivos en la generación n es menor que 1. El siguiente punto es el caso crítico, cuando mu es igual a 1. Entonces aquí también sabemos que nuestra población se extingue y sin embargo siempre tenemos en promedio un individuo vivo. Y finalmente, en el caso subcrítico, pues nuestra mu es mayor que 1, hay probabilidad positiva de no extinguirnos y en promedio el número de individuos va a ir creciendo y crece como n, mu a la n. Entonces este es el modelo más básico. ¿Qué le podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es pensar que está afectado por un ambiente aleatorio. Es decir, nosotros podríamos pensar que, bueno, no en todas las generaciones vamos a tener las mismas probabilidades de tener hijos. Tal vez hay años en los que hay sequía, o tal vez hay años en los que hay mucha comida. Entonces uno pensaría que en esos años, pues los individuos se van a reproducir mucho más. Entonces, vamos a tener como probabilidades de tener hijos que van a depender de la generación. Y aquí también uno se puede preguntar, ¿cómo afecta el ambiente a la reproducción? ¿Cuáles son las probabilidades de extinción? ¿Cómo es su comportamiento asintótico? Y se puede probar que dependiendo del ambiente tenemos otras dos transiciones de fase. Entonces en el caso subcrítico, a veces el ambiente es como muy bueno y entonces empuja a que nuestra población crezca mucho. O en el caso subcrítico, a veces el ambiente te ayuda y a veces no, entonces te vas a extinguir, pero suavemente. ¿Qué otra generalización se podría hacer? Bueno, podríamos pensar que en lugar de todos mis individuos indistinguibles, que haya tipos diferentes de individuos. Entonces, este es el Galton-Watson multitipo. Lo que hay que definir es cuántos tipos yo tengo y cuáles son las probabilidades de tener hijos de cada uno de los tipos o colores. Entonces, si tengo un individuo del tipo I, me puedo preguntar por la probabilidad de tener R1 individuos del tipo 1, R2 del tipo 2, hasta RD del tipo D. Entonces, un dibujo sería como este, donde empiezo con un individuo rojo y tal vez tuvo un amarillo, un negro, un gris, un azul y así. Cada uno de estos tiene diferentes probabilidades de reproducción. Entonces, de nuevo, la pregunta es probabilidades de extinción, si hay individuos que se reproducen más rápido que otros, si yo sé que en total toda mi población crece, ¿puedo decir algo de la proporción de cada uno de los colores? Cosas así. O podríamos pensar que no solamente tenemos colores, sino que también tenemos movimiento, ¿no? Entonces esto serviría para modelar, pues, no sé, individuos que se van moviendo en el espacio y después de cierto momento se reproducen y sus hijos se siguen moviendo. Entonces, ¿qué cosas se pueden conocer aquí? Pues además de si se extingue o no mi población, yo podría pensar en dónde están mis individuos después de cierto tiempo, si hay algún área donde hay más individuos o no,
o qué tan lejos ha caminado. Este dibujo es un movimiento browniano y es como, bueno, no está en la misma escala, pero el límite es como la identidad. O podríamos pensar que tenemos muchos individuos, es bastante conflictivo ir pensando, ir analizando cada uno de ellos, entonces pensar en masa, cómo se mueve o cómo se comporta una masa de colores. ¿Okay? Entonces igual, tengo masa, tengo diferentes tipos y quiero ver cómo va evolucionando. Y son las mismas preguntas. ¿Se extingue mi masa en algún momento o no? ¿Qué proporciones tengo de cada una? Y estas cosas se conocen y aunque, bueno, y se sabe y se puede analizar en términos de la matriz de momentos. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es un modelo de poblaciones donde tenemos una población asexual y los individuos se reproducen de manera aleatoria. Entonces nos hemos preguntado, estamos en el presente y queremos predecir cosas del futuro. Pero en probabilidad también podríamos pensar en cosas del pasado. Es decir, estamos en el presente, ¿no? Tengo ciertos individuos y yo lo que quiero es encontrar el ancestro en común. ¿Cuántas generaciones atrás me tengo que ir para encontrar al individuo del cual provienen todos? Entonces, estos procesos se llaman procesos de coalescencia. Una coalescencia es justo en el momento en el que se pegan. Y normalmente, según modelos genéticos, es de genética de poblaciones y lo que estudian son los árboles genealógicos de los genes. Entonces, ¿cuáles son las reglas? La primera es que la población es constante. ¿Por qué? Pues porque lo que ellos analizan es como muestras de genes o de bacterias, entonces toman, no sé, una pipeta, toman de algún lado el material, lo ponen en una caja Petri que se alimente y al siguiente día vuelven a tomar una pipeta, sacan el material y lo ponen en otra caja que se alimente y van analizando la población. Entonces, pues siempre es una población constante el tamaño que me cabe en la pipeta. Entonces la idea es que cada individuo en la generación N+1 elige a su padre de manera aleatoria e independiente de sus hermanos o de los individuos en la generación anterior, ¿no? Entonces se ve algo así, los individuos de acá van eligiendo a sus padres en la anterior, ¿no? Entonces si nosotros acomodamos eso, nos podríamos preguntar, tomo una muestra al inicio y quiero fijarme qué va pasando a través del tiempo o en el pasado, ¿no? Entonces tomo mi muestra, tengo mi árbol y elimino todos los individuos cuya descendencia no sobrevive hasta el tiempo en el que tomé. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo o el tiempo en el pasado para llegar al ancestro en común? Entonces, la primera persona que resolvió eso fue Wright y él mostró que la probabilidad de que dos individuos vengan del mismo padre en la generación anterior es 1 entre 2 a la n. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que todos los individuos eligen a su papá en la anterior de manera uniforme. Entonces, esa probabilidad es, el individuo 1 elige a su padre, el que quiera, y el individuo, y eso pues, ¿cuál es la probabilidad de elegir a uno de estos? Pues, como es uniforme, es 1 entre 2 a la n, y el individuo 2 tiene que elegir al mismo. Entonces, esa probabilidad es 1 entre 2 a la n. ¿De dónde? Pues, ¿cuál sería el tiempo para que dos individuos coalescan? Pues uno se pregunta, empieza la generación 0. Con probabilidad 1 entre n se juntan y coalescan, pero con probabilidad el complemento no. Entonces, si no lo hacen, me fijo en la generación 2. Con probabilidad 1 entre n coalescen, o con probabilidad el complemento no. Y si no, me fijo en la generación 3. Y así me voy hasta que coalescan.
Entonces esa es como una racha de fracasos hasta el primer éxito, con probabilidad 1 entre n éxito. Entonces esa es una ley geométrica de parámetro 1 entre 2 a la n. ¿De dónde? Pues ¿cuál sería el promedio o la media que tardaríamos? Es el inverso del parámetro, es decir, en promedio tardamos 2n generaciones en coalescer. Una generalización de esto es el coalescente de Kickman, donde ahora no solo tengo 2 individuos, sino me pregunto, tengo k individuos y el primer momento, o cuál es la probabilidad de que 2 de ellos se peguen en uno. Entonces, ¿cómo encontraríamos esta probabilidad? Pues ya habíamos encontrado 1 entre 2 a la n era la probabilidad de que 2 se pegaran. Pero de los k individuos que yo tengo que escoger a 2. Y eso es las combinaciones de k en 2. Es decir, que mi probabilidad de pasar de k linajes a k menos 1 linajes en una generación es k por k menos 1 sobre 4 a la n. Y nuevamente, eso era en una generación, pero yo podría pensar cuál es en la primera generación o no. Entonces, con probabilidad esa, ¿cuál es? Y con el complemento no. Entonces, si no lo hace, pues me voy a la segunda generación. Y con probabilidad esta de acá, ¿cuál es? Y si no, me voy a la tercera generación. Entonces, de nuevo, es una geométrica con este parámetro. ¿De dónde? Pues el tiempo medio de pasar de k a k menos 1 linajes es 4n sobre k por k menos 1, donde recordemos que esta n era cuántos individuos tengo al inicio, como el tamaño total de mi población, y la k es la muestra que yo estoy tomando. Por lo tanto, solo de eso podemos tener varias observaciones. La primera es que si mi muestra es más grande, es decir, si la k es más grande, la probabilidad de coalescer es más grande. Nada más porque está en la parte de arriba de la división. La segunda es que si el tamaño de la población es más grande, la probabilidad de coalescer disminuye, porque ahora está en la parte de abajo de nuestra división. Y finalmente, conforme tengo menos linajes, me va a tomar más tiempo en llegar al ancestral común. ¿Eso por qué? Porque en la parte de la esperanza, la k está dividiendo. Entonces, a partir de estas 3 observaciones, nosotros podríamos hacer un dibujo de nuestro árbol genealógico. Entonces, ¿cómo sería nuestro dibujo? Pues, empezamos con muchos individuos. Entonces aquí como que van a coalescer muy rápido, ¿no? Entonces se van pegando mucho hasta que ya no me quedan pocos individuos de mi muestra y entonces como que tardan cada vez más en coalescer. Entonces por eso de aquí para acá como que se va haciendo más lento el proceso. Pero ya tenemos el dibujo. Entonces lo que nos gustaría saber es como la esperanza o el tiempo medio de llegar hasta arriba. Entonces, a partir de lo que calculamos, se puede encontrar. Entonces, recordemos que el tiempo para que k linajes pasen a k menos 1 linajes en una muestra de tamaño 2n es 4n entre k por k menos 1. Entonces, ¿cómo pasaríamos a una muestra a solo un linaje? Pues tendríamos que pasar de 2n a 2n menos 1 linajes, luego de 2n menos 1 a 2n menos 2, y así nos vamos hasta pasar de 2 individuos a 1. Entonces, para cada uno de esos, yo ya lo conozco, son esta suma de fracciones, y aquí hay que notar que esa fracción 1, o sea, el 4n lo puedo factorizar de todos, y después podemos ver que el 1 entre 2 a la n por 1 entre 2 a la n menos 1 en realidad es una resta de quebrados. ¿Cuáles? Es 1 entre 2 a la n menos 1 menos 1 entre 2 a la n.
Y así lo puedo hacer con cada uno de ellos. Entonces, en lugar de esa cosa un poco compleja, vamos a poner la resta de quebrados. Entonces, si los restamos, podemos notar que se nos van a ir desapareciendo o eliminando, o sea, vamos a tener uno con signo positivo, uno con signo negativo, excepto el -1 entre 2 a la n, que no se puede eliminar con otro, y el 1 que tenemos acá. De donde el promedio o el tiempo medio de llegar al ancestro en común está dado por 2 veces 2 a la n por 1 menos 1 entre 2 a la n. ¿Okay? Entonces, si mi tamaño de la población es muy grande, esto de aquí es casi 1. Por lo tanto, tardo 2 veces el tamaño de mi población en llegar al ancestro en común. ¿Okay? Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Sí sirve? No, sí. Muchas gracias, Sandra. No sé si alguien tenga preguntas. Tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Ah, ¿tú querías? Sí. Si cuando vas escogiendo los puntos hacia atrás, en lugar de escogerlos al azar, les pones como un peso al azar y escoges como el de menor peso y el que esté más cerca. Esos son diferentes. O sea, por eso, este es el de Kiffman, que es cuando todo mundo eliges al padre de manera uniforme. Entonces, darle diferentes pesos son otros tipos de coeficiente. Y también hay muchos estudiados, o sea, dar pesos, que es lambda o beta coeficiente. O sea, sí hay más estudiados. De hecho, o sea, hay otros en donde, o sea, si ven el dibujo, como que normalmente se coalescen en 2. Pero si tú no lo escoges uniforme, pueden coalescer diferentes individuos en uno mismo o en tiempos diferentes. O sea, como 2 bloques coalescer diferentes. Una forma total, digo, no es así como mis primos y no sé qué, si nos estás hablando, y los linajes, no sé, sino tantitito de la parte práctica en China que me tienes más que apantallada. Bueno, en realidad sí he trabajado con gente en China, pero lo que yo hago es la masa. O sea, todos estos son los casos discretos. Entonces yo lo que analizo es cómo se mueve la masa. Entonces la gente con la que trabajo, lo que les importa es como este tipo de cosas. O sea, la intuición es de biología, pero no hacemos modelos biológicos. Entonces no, analizamos cómo se mueve esta masa y le podemos agregar movimiento. Entonces queremos saber, tomas como compactos en RD y quieres analizar cuánta masa de color hay en ese compacto en el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? En el modelo que usa con colores, dice que habla de tipos de poblaciones, ¿no? Bueno, sí. Diferentes. Ahí considera que pueda agregarse un tipo de pronto, o sea, que tenga, por ejemplo, 100 tipos y de pronto se agregue uno nuevo, o hay modelos que lo consideren. Al inicio del modelo, tú dices cuántos tipos hay, pero o sea, esto se puede extender hasta un número numerable de tipos. Entonces, lo que podrías pensar es que al inicio empiezo con 5, pero se van a ir agregando, siempre y cuando sea numerable, porque parte de la teoría o cómo se prueban cosas es usando
una parte de álgebra lineal usando matrices. Gracias. Mi pregunta era justo sobre la masa. ¿Con qué tipo de objetos matemáticos representas la evolución de una masa de colores en el tiempo, como platicaba? Sí. El comportamiento de la masa la puedes caracterizar con su transformada de Laplace. Entonces es una transformada de Laplace vectorial. O sea, tú pones lambda i, la masa de color i, ¿no? Y sería un producto. Entonces lo que haces es la esperanza de e a la menos lambda producto punto con este xt. ¿No? Entonces, si son procesos de ramificación, tú puedes probar que la transformada de Laplace en realidad está dado en términos de una función integral. Y esa función integral tiene una parte lineal que te dice cómo das masa linealmente a los otros colores, una parte cuadrática que solo das masa a tu propio color, y una parte de saltos que dices cómo de bloques yo le estoy mandando masa. Pero está todo caracterizado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a aplaudirle otra vez a Sandra. Muchas gracias, Sandra. Bueno, entonces le entrego a nombre del comité local un vino que se hace aquí en la universidad, en el Valle de Linares, y un reconocimiento. La Sociedad Matemática Mexicana otorga el presente reconocimiento a Sandra Palau Calderón por la presentación de la ponencia plenaria Procesos de Ramificación. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias. Y con esto cerramos la sesión.